La venganza del chamán. Hace 50 años atrás, en el pueblo de Chasuta, vivía un poblador que se llamaba Juan, la cual muchos decían que era curandero y trabajaba con la magia negra, ya que vivía en un lugar aislado del pueblo. No tenía vecinos, porque contraían algún mal y llegaban a morir o comenzaban a tener inconvenientes con él y migraban a otros lugares. Una noche, un grupo de 4 personas, quienes eran cazadores, pobladores de Chasuta, Mario, Adrián, Josué y Miguel, estuvieron cruzando el río para ir a cazar al otro lado del pueblo. Vieron a Juan, el vecino que vivía aislado, salir de la orilla, pues era algo paranormal, pero se quedaron con las dudas. Pasaron días y los señores se encontraban en el centro de la montaña cazando, y volvieron a ver a Juan. En cuanto sintió su presencia, comenzó a correr, pero los señores no tienen intenciones de hacerlo daño. Y después de tanto correr y desesperación, uno de los señores apuntó el arma hacia Juan, ya que uno de sus hermanos murió a causa de una enfermedad maligna cuando era vecino de Juan. Y ¡zas! Disparó el arma. Cayendo Juan al piso, los demás se quedaron atónicos, ya que no sabían cómo reaccionar. Mientras agonizaba, los maldijo y los hechizó, convirtiéndolos a uno en un ave maligna, a otro en una serpiente, a otro en un tigre y a uno lo convirtió en un árbol que no se podía mover. Luego pasaron los años y un grupo de 5 jóvenes, quienes eran Iván, Axel, Richard y Jair, se fueron a Chasuta, pero los jóvenes no se fueron con el fin de vivir en el pueblo, ya que eran estudiantes de ingeniería ambiental y necesitaban estudiar las tierras y su producción. El día que los jóvenes llegaron a Chasuta, los pobladores tuvieron un poco de indiferencia hacia ellos, ya que nunca los habían visto. Turistas parecen perdidos, rumoreaba la gente. Como es de esperar, no todos tenían mala cara, y uno de ellos se les acercó. Jóvenes, buenos días. ¿Están perdidos?, dijo un buen hombre que se llamaba Raúl. No, maestro, respondió uno de ellos. Veo que no son de por acá. Si desean, pueden pasar la noche en mi casa y al amanecer seguir su rumbo, dijo el señor Raúl. Los jóvenes se dirigieron junto con él. Al llegar a la casa del señor, se dieron cuenta que vivía en una casa humilde y tenía una familia y un hijo adolescente que se llamaba Daniel. Y comenzaron a ordenar un espacio en la sala. Tendieron plásticos y el señor Raúl les dio frazadas para que no sientan mucho el golpe del frío que suele traer el río Huallaga. Pero como la noche fría era muy densa, uno de los jóvenes se levantó y prendió una fogata en un canto de la sala. Raúl se dio cuenta del joven y se fue a acompañarlo y sentarse con él y charlar sobre historias. Mientras más contaban historias, Raúl se sentía un poco más incómodo, ya que el joven le comenzaba a hacer más preguntas referente a la montaña. Ya es hora de irme a descansar, dijo el señor Raúl con un poco de nervios. Al día siguiente se despertaron y se dieron cuenta que Raúl les podía servir de guía, ya que era un poblador que creció ahí en Chasuta y conocía el lugar. Pero como no es de esperar, Raúl se negó y dijo: amigos, lo lamento mucho, pero esto puede ser un poco riesgoso, ya que ir a la montaña sería algo que podría marcar mi vida y no puedo saber si regresaré con mi familia. Al escuchar estas palabras, los jóvenes sintieron un poco de temor y curiosidad. ¿Qué pasó, amigo Raúl?, le preguntó Richard, quien era uno de los jóvenes. Pero Raúl solo les dijo que la montaña era oscura y no les brindó más información y se retiró del lugar. Los jóvenes se quedaron con las dudas, más que todo Jair, quien era el menor de los 4 jóvenes, que buscó a Daniel, al hijo del señor Raúl, para insistirle sobre lo que había hablado su padre. Pero Daniel le dijo: es una supuesta historia que mi papá cuenta que sucedió cuando él era niño, pero eso no fue suficiente para Jair. Ese mismo día los jóvenes tuvieron que buscar otro guía, dejando el hogar del señor Raúl, y esa misma tarde se toparon con un grupo de señores que caminaban hacia la montaña, quienes eran Montarrás. Muy buenas tardes, amigos, dijo Axel, con un poco de temor, después que escuchó las palabras del señor Raúl. Los señores le respondieron: sí, amigo, buenas tardes. Ustedes son nuevos por acá. Exacto, amigo, y necesitamos ayuda para llegar al centro de la montaña, respondió Jair. Y uno de los señores le respondió: creo que no es una buena idea ir por esa zona, ya que hace mucho tiempo atrás ocurrió algo inesperado e increíble, ya que es algo que muchas personas no llegan a creer.
Pero Jair, con más ganas de averiguar esta historia a fondo, respondió: No te preocupes, amigo, te puedo pagar, ya que necesitamos de un poco de aventura, ya tú sabes, explorar un poco. Los señores, al oír dinero, aceptaron el trato, sin saber que el viaje allá podría costar muy caro. Sin esperar más, se dirigieron al puerto, para poder cruzar el río Guayaga hacia el otro lado del pueblo. Cruzaron el río y comenzaron a caminar, pero uno de los jóvenes se sentía un poco incómodo y atemorizado. Este se llamaba Iván. Dentro de su mente decía: ¿Cómo es posible que una historia les cause tanta curiosidad? ¿Será real o solo es algo que inventaron para darnos miedo? Mientras más se acercaban a la montaña, de pronto se dieron cuenta que los señores Montarrás ya no estaban. Estaban perdidos, sin ninguna persona que conociera el lugar, debido a que los caminos eran cerrados. No podían encontrar el camino para que regresen. Se sentían un poco abrumados y desesperados. Todos le culpaban a Jair, ya que fue el de la idea. La oscuridad de la montaña era como una entidad viva, que se cernía sobre ellos envolviéndolos en su manto de silencio y miedo. Estaban caminando por varias horas, pero el sendero desapareció. Como la montaña era oscura, la linterna que llevaba en sus manos comenzaba a quedar opacas por ratos. A lo lejos vieron algo moverse entre los árboles. Sintieron más temor, pero resultó ser un simple animal. Era un conejo, y sintieron un poco de calma. Ven acá, dijo Jair, y lo agarró, sin saber que eso no era un animal normal. El pequeño conejo saltó de sus brazos y se comenzó a entrar más hacia un pequeño bosque. Al momento que Jair lo siguió, Jair estaba siendo cegado. Se convirtió en un animal en forma de tigre, pero con un aspecto más salvaje y con pelos erizados hacia Jair. El animal acabó con la vida de Jair, pero no lo comió, solo lo mató. Al ver este suceso, los demás jóvenes comenzaron a correr en un acto de desesperación y suspenso. Cada uno comenzó a correr por su lado, sin importar la vida de sus demás compañeros. En ese momento nadie pensó en los peligros del camino, en las espinas, en las sogas, en las piedras, etc. Mientras corrían, un viento fuerte golpeaba el bosque, las ramas se movían con una gran rapidez y los árboles parecían cerrarse hacia ellos mientras se encontraban dispersos. Richard, el joven con más experiencia en este tipo de terreno, corrió y corrió lo más que pudo e hizo que este animal maligno desapareciera. Por otro lado, Axel se encontraba por otro lado del bosque. Mientras tanto, Iván se había encontrado de nuevamente con los cazadores. Con una gran cólera agarró a golpes a uno de los señores cazadores y dijo: Infeliz, hiciste que ese animal se coma a mis amigos, lleno de rencor y odio. De pronto, uno de los cazadores agarró a Axel por la espalda y lo botó contra el suelo. Al caer Axel al suelo, se dio con la sorpresa que no había nadie. ¿Qué me sucede?, dijo Axel. Lo que pasa es que los cazadores nunca fueron reales, solo eran ilusiones que la montaña estaba jugando con sus mentes. Richard, por otro lado, llegó al río y comenzó a nadar sin importar la distancia entre ambas orillas. Nadó lo más que pudo, pero de pronto vio una serpiente gigante en forma de boa. La serpiente gigante traía enormes olas, lo que dificultó que Richard avanzara. Mientras Richard estaba siendo atacado y comenzando a ser envuelto por la boa, sacó de uno de sus bolsillos una daga y pinchó a la boa. Pero en ese momento la serpiente desapareció, dejando a Richard agotado y casi inconsciente a la orilla. Tan preciso fue el momento que Raúl apareció. ¿Acaso no es Richard, el joven que llegó a mi casa?, se preguntó Raúl. El señor corrió a ayudarlo, pero Richard se encontraba en un momento de shock y lo llevó a su casa para que pueda descansar un poco y contarle lo que había sucedido, ya que Richard estaba solo, sin sus amigos. Por otro lado, Axel e Iván se encontraban aún en la montaña. Parecían ver cosas de las cuales nada de esto era real, todo eran ilusiones. Iván se topó con un señor muy humilde, de un aspecto desasiado, ropas en mal estado y con un olor putrefacto. Pero él no sabía que ese hombre no tenía buenas intenciones, y este era el chamán que hace años fue asesinado. Pero Iván era un joven sigiloso. Se dio cuenta que mientras más caminaba con este señor, el señor iba cambiando su estado de ánimo.
Axel, por otra parte, se había perdido y estaba confuso y tenía odio hacia sus amigos, ya que pensaba que lo habían abandonado. Por otro lado, Raúl corrió a la iglesia católica, mientras que Richard se encontraba en reposo en su aposento. Cuando el señor Raúl llegó a la iglesia católica, se topó con el cura y le contó lo acontecido. El cura llegó a la casa de Raúl y comenzó a hablar con Richard sobre lo que pasó con él y sus amigos que aún estaban en la montaña. Pero este cura no tenía miedo, ya que realizaba exorcismos y parecía tener experiencia con seres que no estaban vivos aparentemente. Mientras que Axel se encontraba lejos de la montaña, caminando solo, cuando de repente sintió un aire frío y vio que la montaña traía un viento que soplaba con mucha fuerza y con mucha rapidez. Así que Axel se escondió entre los arbustos, pero de nada sirvió, ya que el chamán que fue asesinado hace años atrás se encontraba por todos lados, y los cazadores que lo mataron estaban a su mando del chamán. Axel se sentía inseguro, cuando de pronto escuchó la voz de su amigo Iván. ¡Axel! ¿Dónde estás? Axel sintió un poco de alivio, porque pensó que por fin sus amigos lo encontraron, sin saber que sus horas ya estaban contadas. Axel salió del arbusto, y al momento de salir, el aire lo levantó entre los árboles, ya que algunas sogas de los árboles eran demasiado grandes, provocó que se ahorcara en el cuello. Con la muerte de Axel y Jair, el único que quedaba en la montaña era Iván. Por otro lado, el cura se preparó ese mismo día, pero Richard dijo: «Amigo, ¿estás seguro de esto?» «Claro que sí», respondió el cura. Ya estaba oscureciendo y comenzando a anochecer, pero eso no importó, ya que estamos hablando de personas que están atrapadas con un huésped que fue asesinado y que los jóvenes no tenían la culpa de estar pagando estas consecuencias, dijo Raúl. Se armaron de valor y se fueron. Al llegar al río, el cura roció agua bendita en el río, y de pronto la boa apareció, pero esta vez salió del río rápidamente arrastrándose hacia la montaña. Por otro lado, Iván seguía caminando con el señor, es decir, con el chamán, pero Iván no sabía. Mientras tanto, Iván seguía caminando con el señor, el chamán. Por su lado pasó la boa. Iván se quedó asustado y gritó: «¡Ah! ¿Qué es esto?», dijo Iván y rodeó a ver el chamán. Se desapareció. Esto preocupó más a Iván, comenzando a levantar sospechas de este señor era el chamán que fue asesinado. Mientras los señores se dirigían al rescate con Raúl de guía, se les apareció Axel, pero él ya estaba muerto. Richard lo abrazó y en ese momento de abrazarlo, Axel sacó unas garras, pero antes de las garras acaban con Richard. Raúl le dio un tiro. «¿Qué hiciste?», le dijo Richard. «Este ya no es tu amigo», le respondió Raúl, y de pronto el cuerpo de Axel se convirtió en un ave en forma de cuervo. Pero antes que se escape, el cura le lanzó con agua bendita. En ese momento el ave cayó al suelo, convirtiéndose en un señor que para ellos sería desconocido, pero sin embargo era uno de los cazadores de esa época. Ellos quedaron asombrados al ver esto. Pero el señor murió convirtiéndose en su forma normal. Los sepultaron y siguieron su camino. Richard tenía los ojos llorosos porque Raúl le dijo que para que haga una transformación a alguien tiene que matarlo. Se dio cuenta que su amigo Axel se encontraba muerto. Por otro lado, Iván ya sentía miedo porque ya era de noche y comenzaba a escuchar más cosas y comenzó a correr hasta que se topó con el cuerpo de Axel colgado entre los árboles. Al ver esto se asustó y gritó fuerte. Hasta que Richard lo escuchó, siguió el sonido de su grito. Al encontrarlo también se dieron la sorpresa de ver a su amigo colgado entre los árboles. Esto se levantó su cólera. En ese momento el aire frío venía nuevamente, pero el cura se preparó y roció con agua bendita.
el extremo donde ellos estaban, causando que lo que venga no les tope. Vino la boa y lo rodeó, pero no podía con ellos. El cura comenzó a hacer un ritual católico para este tipo de momentos y roció con agua bendita la boa, pero este era más fuerte y no quiso separarse de ellos, y Raúl le dio 3 tiros en la cabeza, lo cual la boa comenzó a revolcar en el suelo, volviendo a su forma original, falleciendo, pero aún faltaba el chamán y 2 cabezas encantados. Entonces el cura siguió con su ritual, haciendo que todos vuelvan a su forma original, pero este ritual demoró y fue algo estremecedor, ya que hubo relámpagos y truenos. Cuando los 2 cazadores se volvieron humanos, el chamán por otro lado decidió la muerte porque era consciente de que había hecho daño a mucha gente. Por ellos le perdonaron. De pronto, un momento de descuido, agarró el arma de Raúl y se disparó en la cabeza. Ellos se asustaron y enterraron a los cuerpos para regresar al pueblo de Chasuta. En cuanto llegaron al pueblo ya estaba amaneciendo. Los cazadores, que deben de pasar 2 años en la montaña, optaron por migrar por otras tierras, ya que sus familiares no los reconocieran. Asimismo, Richard e Iván esperaron que amanezca, así poder regresar a su hogar. Desde ahí la montaña volvió a ser la misma.